Bienvenidos nuevamente al 10º Foro Internacional Retos de la Competencia en el Entorno Digital 2024 del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Damos la bienvenida al panel que nos acompaña el día de hoy a la mesa número 1, titulada Innovación Tecnológica, Nuevos Mercados, Necesidad de Desarrollo de Infraestructura Digital y los Riesgos para la Competencia. Les recordamos al público que nos acompaña en redes sociales que pueden dirigir sus preguntas al correo retosdelacompetencia@ift.org.mx. Damos la más cordial bienvenida al comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Arturo Robles Róbalo, quien moderará esta sesión. Buenos días. También damos la bienvenida a Sonia Añese, analista principal senior para América Latina de Omdia. Igualmente, damos la bienvenida a Gonzalo Martínez Pous, director general jurídico regulatorio de Grupo Televisa. Adicionalmente, nos acompañan en línea María Elena Estavillo Flores, directora general de Centro I. También nos acompaña Richard May, experto en competencia de la División de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Finalmente, nos acompaña Ingrid Soraya Ortiz Vaquero, superintendente delegada para la promoción de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Bienvenidos. Les recordamos que las semblanzas de los panelistas y los participantes se encuentran en el sitio electrónico del Centro de Estudios del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cedo la palabra al moderador, comisionado Arturo Robles Róbalo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bienvenidos a este 10º Foro Internacional sobre Retos de Competencia en el Entorno Digital. Agradezco a los organizadores la invitación y justo creo que este tipo de eventos da cuenta de por qué es importante la especialización técnica y la autonomía. Si ustedes revisan cómo ha evolucionado la competencia en los últimos 15 años, es muy superior a modelos anteriores donde había otros modelos en los cuales el regulador no era independiente. Y esta competencia se nota no solo en términos de la industria de telecomunicaciones, sino en general en la industria digital y en otros entornos. No había habido nunca tanta oportunidad de que entraran nuevos competidores, tanto al sector de radiocomunicación, de la televisión, de la radio, de las propias proveedoras de Internet, de los canales de televisión, de los espacios satelitales como lo hay ahora, y también cuando se comparan los modelos y la velocidad con la cual se desconcentra el sector, los resultados son superiores cuando los organismos en este sector son autónomos comparados con otros modelos antiguos que estuvieron hace 20 o 30 años en los cuales se dependía de alguna secretaría o de algún otro poder. Dicho esto, es un gusto moderar esta primera mesa de innovación, tecnología, nuevos mercados y las necesidades de desarrollo de la infraestructura digital, así como los riesgos para la competencia. Saludo con gusto a nuestros panelistas presenciales, a Sonia Agnese, gran conocida del sector y ya una cita obligada para tomar estos temas, y también a Gonzalo Martínez Pous, también con gran experiencia siempre en el sector, en los distintos ámbitos del sector público, privado y regulatorio, y ahora director jurídico regulatorio de ICI. También a quienes nos acompañan vía remota, a María Elena Estavillo Flores, directora general del Centro y a Richard May, experto en competencia de la División de Competencia de la OCDE, así como a Ingrid Soraya Ortiz Vaquero, superintendente delegada de la Protección de Competencia de Superintendencia, Industria, Comercio y Colombia. Este panel está repleto de temas muy sustantivos que están ahora impactando la competencia en el entorno digital y de telecomunicaciones, porque desde que existe esta convergencia que hemos visto de las telecomunicaciones digitales, de los mercados y plataformas, así como de la nueva uso de inteligencia artificial en los entornos y en los mercados digitales,
se ha dado esta revolución en la propia modelos de competencia, sumada además a la antigua a lo que provocó la pandemia del COVID-2019, donde se transformó aún más el sector de las telecomunicaciones, la radiodifusión, la propia competencia económica y los mercados de telecomunicaciones digitales. Como resultado de esto, el día de hoy el tráfico crece a un ritmo exponencial. Esto no es algo nuevo, es algo que ya venía creciendo. Sin embargo, con la pandemia y con los nuevos entornos de la tecnología digital, así como con las nuevas plataformas, las cuales son intensivas en transmisión de datos, se ha multiplicado la cantidad de datos que se están ahora transmitiendo, además como las nuevas tecnologías y los múltiples nuevos entornos. Seguramente ustedes recordarán, hace 10 años, pues no todo el mundo traía encendido en todo el tiempo y todo lugar el GPS, las aplicaciones de localización, las aplicaciones de música y video, las teleconferencias, la propia telemedicina, la propia teleeducación, y ahora es parte de nuestro día a día, lo cual ha hecho que el entorno de los datos se multiplique exponencialmente. Para tener una idea, según reporta Omdia, el tráfico de datos de banda ancha móvil creció un 20% en solo un año, de 2022 a 2023, alcanzando los 1.141 exabytes. Y se espera que continúe y que para el 2029 estos sean 3.600 exabytes. De hecho, ya estos nuevos nombres de terabytes, exabytes, nos están quedando cortos y pronto veremos nuevos términos que tendrán más ceros después del 1 para lograr que podamos hablar de estos fenómenos. Esto también ha venido a impactar el sector en general, por eso el Global Internet Phenomena Report de 2024 ha promediado que el volumen promedio total de tráfico de Internet en todas las redes es de casi 33 exabytes por día. Es decir, estamos hablando de un crecimiento en el cual el 60% de estos datos va en redes fijas y el 40% en redes móviles. Aquí se ve también esta dependencia que tienen tanto redes fijas y redes móviles en el propio entorno digital. Es una relación simbiótica y también por ello ha traído distintos debates sobre quién se beneficia de qué, y al final lo que se encuentra es que son relaciones simbióticas en las cuales todos obtienen un pedazo de este nuevo pastel. De cualquier forma, en el propio reporte se señala que es Meta, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Netflix, los conocidos como grandes, los Big Five, más ahora otros como Netflix, junto con TikTok y Disney, los que pueden representar hasta el 65% del volumen total de Internet, y en este también se repite que el 66% del tráfico el 66% del tráfico fijo lo representan estas 6 plataformas, y en el caso de las redes móviles es el 70%, es decir, se utilizan más del total del tráfico que va en redes móviles por parte de estas 5 o 6 empresas que lo que se utiliza en los fijos. Como ya decíamos, el video es el principal responsable y también las aplicaciones, y justo ahí es donde surge un debate. ¿Por qué crece el Internet? ¿Por qué las empresas compran Internet? ¿Por qué requerimos Internet? Y es muy similar a la electricidad, es decir, per se no necesitamos el Internet como un ente que existe ahí o la electricidad como un ente que está ahí, sino por lo que nos permite hacer. Así como la electricidad nos permite usar el refrigerador, la televisión, las computadoras, el teléfono móvil en nuestra casa, pues igual el Internet nos permite usar Netflix, nos permite usar Facebook, nos permite navegar, nos permite acceder a Internet o al correo, y con esto se forma esta relación simbiótica que, como siempre en las relaciones simbióticas, pues trae debates. Uno de ellos, el que ya mencionaban hace un momento, el fair share, que son los esquemas en los cuales se está buscando una aportación por parte de estas empresas
tecnológicas para el despliegue de las redes, pero también existen otros esquemas como la compartición de infraestructura, la cual ya hemos visto plenamente en nuestro país. Existen redes que ya comparten infraestructura de radio y que están operando así de forma permanente. También hay propuestas en las cuales hay mayor inversión pública en ciertas redes. Y esto trae desafíos para la neutralidad de la red, pero también para la neutralidad de la competencia. Mecanismos como estos de compartición de infraestructura y de fair share son los cuales podrían fortalecer, al igual que los de la inversión pública, el despliegue de nuevas redes, pero obviamente esto traería para la competencia nuevos retos para evitar que se distorsione el mercado. En el caso del fair share, ya también las empresas de telecomunicaciones han propuesto la implementación de esquemas flexibles de contribución proporcional. La Unión Europea abordó este tema en su revisión del futuro de la conectividad durante 2023 y recientemente, en febrero de este año, lanzó una nueva consulta relacionada con infraestructuras digitales del futuro, en la cual se abre de nueva cuenta este debate, el cual viene ahora desde la Unión Europea, digamos que en el contrasentido que fue el debate de la neutralidad de la red. En Estados Unidos también se presentó en 2023 el ACTA Funding Affordable Internet with Reliable Contributions Act, la cual estudia a través del regulador, la FCC, la viabilidad de financiar el Fondo de Servicio Universal mediante que les pidan también a estos proveedores de plataformas digitales. Obviamente, en este sentido ha habido las dos posturas, la postura de los operadores tradicionales de telecomunicaciones y también de los proveedores nuevos de plataformas digitales, y justo este es el debate que se forma siguiendo este principio de si es quien se beneficia, quien paga, quien debe de pagar, o si se obtienen justamente mejores ingresos por tener mejores contenidos, por tener más plataformas, por siempre estar buscando que sea atractivo el acceso a Internet, y eso le da beneficios a ambos lados. En el caso de la compartición de infraestructura, pues es un tema que hemos visto cada vez con mayor presencia, no solo en México, sino en Latinoamérica. Perú, Colombia y en algunos casos Argentina, sobre todo donde está el operador Telefónica, están buscando compartición de infraestructuras, pero no solo es en nuestro continente donde se ha seguido. En Japón, SoftBank y KDDI acordaron en 2020 una empresa conjunta para redes de quinta generación. En el caso de España, para las redes 700, también hicieron un despliegue conjunto, y así hemos ido viendo cómo cada vez es más recurrente esta compartición de infraestructura. De cualquier forma, surgen preocupaciones sobre cómo esta compartición de infraestructura puede beneficiar a un lado u otro de aquellos de los que están compitiendo, y si esto podría tener repercusiones en la propia competencia. También observamos que dado que es intensivo la necesidad de recursos para extender las redes a esos lugares donde no ha llegado, cada vez hay más participación de la inversión pública, pero esto evidentemente también puede traer repercusiones en la competencia, y por eso hay una preocupación específicamente porque se mantengan las condiciones de la neutralidad de la competencia. Finalmente, ha llegado también la inteligencia artificial, la cual, como ya se ha mencionado también en ámbitos como la OCDE, en ámbitos como la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones y la PEC, lo que está haciendo es acelerar los efectos que ya tenía la propia competencia. Es decir, se está mejorando mucho más rápido la producción y la segmentación de los mercados, y con esto pues parecería que los sistemas tradicionales de investigaciones y de observancia de la competencia se están quedando atrás, pero también los riesgos que surgen con ellas se están acelerando. Por ello hay un gran debate respecto a la repercusión que tendrá la inteligencia artificial en los propios competencia. Dado este extenso marco de referencia, ahora daré la palabra para que sean los expertos quienes nos digan cuál es su visión de estos elementos
que están afectando a la competencia y con ello pues nos formemos una mejor visión de lo que está sucediendo. Empezaré con una de nuestras participantes en línea para que sea uno en línea, uno presencial y así sucesivamente. Por ello cederé la palabra a la excomisionada María Elena Estavillo Flores, quien nos acompaña a la distancia. Bienvenida, María Elena, tienes la palabra. Muchas gracias, Arturo Robles, comisionado. Qué gusto de estar aquí y además cumpliendo este año los 10 años de este foro tan relevante y me sumo a los comentarios sobre la importancia de contar con un regulador autónomo especializado que es autoridad de competencia y que teniendo estas facultades centradas en un órgano autónomo, pues permite enfrentar estos retos tan grandes que trae el avance tecnológico para poder preservar e impulsar la competencia en estos mercados que están en continua evolución. Y como muestra esta presentación inicial de todo este abanico de temas que tienen que ver con la innovación tecnológica, los nuevos mercados, lo que nos trae este panel. Yo me voy a centrar en algunos de ellos, ¿no? por esta amplitud y diversidad de temas. Y sí quisiera comenzar simplemente por poner sobre la mesa que, como se habla de los riesgos para la competencia, uno de los mayores desafíos que vamos a estar enfrentando es esta tendencia a la concentración del mercado que se ve y de la que ya nos habló, ¿no?, el primer conferencista, Schreppel, sobre el funcionamiento y la dinámica de estos nuevos mercados, sobre todo pensando en los servicios de inteligencia artificial que llevan a una concentración tremenda del mercado globalmente. Y que eso nos va a traer también cuestionarnos sobre cómo asegurar el acceso a los que se están viendo como los nuevos insumos esenciales, como el poder de cómputo y los datos. Principalmente yo me centraría en esos, que van a ser fundamentales para que pueda haber oferta e innovación en estos nuevos mercados de la inteligencia artificial. Y además, también creo que es un enorme desafío estar muy enfocados en el aspecto del bienestar de los consumidores, precisamente por los fenómenos que permiten ahora los nuevos sistemas de personalización de la información a través de las plataformas digitales, de la inteligencia artificial y cómo pueden influir en las decisiones individuales. Y esto tiene un impacto directo en el bienestar del consumidor, que es uno de los objetivos principales de la política de competencia. Ahí, pues sí, este nuevo diseño de acciones para balancear esta tendencia a la concentración de los mercados debe ser un ámbito de acción muy importante para las autoridades de competencia y también que tiene que ir aparejado con una evolución del enfoque analítico en los mercados relevantes individuales para pasar al del análisis de ecosistemas de mercado, que es hacia dónde va la economía digital, ¿no? Ya no es el funcionamiento aislado de un mercado que ofrece un bien o un servicio y lo demanda un solo grupo de consumidores, sino que aquí ya tenemos diseños de sistemas mucho más complejos relacionados con los modelos de negocio de las plataformas digitales y que tiene todos estos de los que hemos hablado como diferentes lados, pero que tenemos que evolucionar hacia un esquema analítico más poderoso y que tiene que ser el de los ecosistemas de mercado. Y nuevamente con un énfasis en proteger la elección de los consumidores, la capacidad de elección efectiva de los consumidores, que cada vez está más mediada por sistemas de inteligencia artificial. Y poniendo eso sobre la mesa, quiero también enfocarme un poco más en uno de los temas mencionados y que es el de la neutralidad a la competencia,
que es esta importancia de mantener un campo de juego parejo, equitativo, entre todos los actores de los mercados, sin darle ventajas indebidas a uno y a otros, y en específico, sin que tengan ventajas injustas aquellos jugadores que tienen, que son de propiedad estatal, ¿no? Empresas de gobierno frente a empresas privadas. Este es un tema que ha estado en el ambiente desde hace muchísimos años y que de hecho muchos organismos multilaterales le han puesto la atención y hay recomendaciones, hay acuerdos multilaterales, pero cada vez se ha hecho más presente esta importancia porque pues se están incorporando a muchos mercados empresas de propiedad estatal y nosotros lo vemos en México, pero en realidad es un fenómeno que se está dando en muchos lugares del mundo. Y aquí yo voy con una pequeña reflexión de por qué está sucediendo eso. Y a mí me parece que tiene que ver con esta reapreciación sobre los modelos de desarrollo que hemos seguido en muchos países en el mundo, donde pues se ha quedado una pata coja en los temas de distribución de la riqueza, de inclusión de las personas en estos modelos de desarrollo y en su acceso a derechos humanos, a estos satisfactores elementales como la salud, la educación, la justicia, y que en el tema que nos toca, en los temas digitales, tiene una influencia poderosísima, porque el acceso a Internet, el acceso a las telecomunicaciones es un habilitador poderosísimo de derechos humanos. Y por eso hay este interés tan legítimo de los estados y porque además es su responsabilidad de asegurarse que todas las personas tengan acceso a Internet precisamente como un factor de inclusión social, de inclusión económica. La inclusión digital es inclusión económica, es inclusión social y es un igualador, ¿no? de acceso a derechos. Y por eso, pues, estamos viendo como en estos mercados se está haciendo cada vez más presente la acción del Estado. Ahora, hay muchísimos modelos para que los gobiernos puedan impulsar esta inclusión digital. Y ahí sí es importante escoger aquellos modelos que generen menos distorsiones en la competencia. ¿Y por qué es importante? Pues desde muchos puntos de vista. Porque si bien la oferta de los servicios privados, de la oferta de Internet, no puede satisfacer el 100% de la demanda de un país. Sí puede satisfacer una gran proporción y entonces hay que asegurarnos de que se mantengan esos incentivos para la inversión, para el crecimiento de las empresas privadas, para que cubran toda esa parte que sí que se puede abrir al mercado y que nos interesa a todas las sociedades, que lleguen hasta a ese máximo todas las empresas privadas, para que aquel margen donde tenga que entrar el gobierno a asegurar la inclusión digital, pues también que no sea tan amplio, ¿no? Que sea verdaderamente un margen y que de esa manera se utilicen los recursos públicos de la manera más eficiente, llegando a donde verdaderamente se necesita. Y eso es lo que nos hace que el tema de neutralidad de la competencia sea tan relevante, porque sí es importante asegurar dentro de este esquema donde sabemos que va a haber participación de empresas de propiedad gubernamental con las empresas privadas, que se mantengan los dos tipos de empresas en los objetivos que persiguen cada grupo y que no distorsionen los incentivos de mercado para que siga habiendo inversión, para que siga habiendo innovación, crecimiento, para que exista este atractivo, ¿no? Para que las empresas privadas sigan haciendo su parte
sabiendo que tendrá que haber y que queremos que exista también esta acción deliberada para llevar los servicios y para generar la inclusión digital de aquellas personas porque están en regiones apartadas, porque no tienen suficientes ingresos, porque tampoco han tenido suficientes acceso a las habilidades digitales que les pueden ayudar a sacar provecho de esta oferta. Ahí necesitamos al Estado. Pero sí, digamos, esquemas que puedan distorsionar la competencia, también ese es un riesgo del que tenemos que hablar y que tenemos que buscar este justo balance, porque si las empresas estatales empiezan, digamos, a entrar a esos ámbitos en donde están actuando en el día de hoy las empresas privadas, se pueden generar desincentivos, ¿no? Para que entonces las empresas privadas se hagan hacia atrás y dejen de cubrir esos márgenes que sí pueden ser cubiertos por el mercado. Aquí se requiere en realidad una colaboración muy amplia, yo diría, entre regulador, autoridad de competencia, que en este caso, ¿no? el IFT, las autoridades públicas, las empresas del Estado, que ahora mismo en México están proveyendo estos servicios, ¿no? Como CFE Telecom, Altan Redes, ¿no? También tiene ahí su función para que todas estas acciones sumen, para que todas estas inversiones también sumen y que no se estorben. Y por eso me parece tan relevante que estemos hablando también de estos temas que me parece que no han recibido la suficiente atención, pero que son fundamentales para mantener un mercado donde siga habiendo inversiones, donde siga creciendo la oferta y que entonces toda la población tenga acceso a estos servicios fundamentales. Gracias. Muchas gracias, María Elena. Un tema muy relevante, que la palabra clave es balance entre la entrada de nuevas empresas, en este caso con capital público, y mantener la competencia. Ahora es turno de Sonia Agnese, analista principal senior para América Latina de Omnia, a quien cedo el micrófono y me informa que hará una presentación, por lo cual pido que se proyecte en pantalla. Adelante, Sonia, tienes la palabra. Muchas gracias, comisionado, muchas gracias al Instituto por esta invitación, que es un honor participar en este 10º foro, que ya he participado en la mayoría de ellos, y realmente es un espacio de intercambio, de grandes presentaciones como las que hemos tenido hasta ahora y donde uno viene a compartir y aprender. Así que muchísimas gracias. Y voy a hacer una presentación que vamos a ver cómo sale. No tengo el clicker, así que yo voy a ir dándoles una señal para ir pasando los slides, que son muchos. Así que, por favor, pasamos al siguiente slide con una seña. Les pido, por favor. Bueno, quería hacer un estatus de entender cuál es el punto en que estamos respecto a la infraestructura, que es uno de los temas claves para que todos estos servicios estén disponibles. Y sabemos el 5G que está creciendo a nivel mundial, que existen más de 2.000 millones de suscriptores, pero que 3 países concentran casi el 80% de los suscriptores. En América Latina vemos que tenemos un atraso. Hay países que tienen más del 10% de la penetración, pero muchos países todavía no han lanzado, y lo que observamos es que en realidad en América Latina la adopción de 5G es por debajo de lo que fue creciendo 4G. En general, las nuevas tecnologías cada vez son más veloces y se adoptan en forma más rápida que las anteriores, pero con 5G no sucedió esto. ¿Qué pasa con el tema de la fibra óptica? El tema de la fibra óptica, en el caso de América Latina y particularmente de México, vemos que en este índice que llevamos en Omdia de Fiber Development Index, que mide tanto la penetración, la adopción y la calidad del servicio, México creció del puesto número 50 al puesto número 42, es decir, que creció más que el resto de los países, es decir, que está progresando en forma positiva, pero por el momento
a mitad de tabla, es decir, que falta mucho por desarrollar. Tenemos infraestructuras que todavía son un gran desafío para contar con conectividad para toda la población. Y considerando esto, ¿cómo se llega a tener los recursos para invertir en estas redes? Y esto es un análisis que hacemos desde hace varios años en Omdia, donde vemos cómo ha ido evolucionando la inversión de los operadores de telecomunicaciones, que se ha mantenido básicamente estable o levemente a la baja, con un 52% de las inversiones totales. Mientras que las empresas de tecnología han ido aumentando de una inversión de intensidad de capital de alrededor del 5%, llegando ahora casi al 10%, con un 43% del total de las inversiones a nivel global. Y luego están las empresas especializadas en infraestructura, que conllevan el 5% de las inversiones y que han ido también aumentando en los últimos años. Aquí vemos que estos tres tipos de operadores tienen modelos muy diferentes, con diferentes niveles de inversión y diferentes perspectivas de recupero de la inversión, donde vemos que aparecen estos carriers neutrales, que son básicamente empresas de infraestructura, mayoristas, y que tienen un modelo mucho más basado en el real estate, con altas inversiones iniciales y un recupero de largo plazo. Entonces, esto nos lleva a entender cuál es la situación actual del sector de telecomunicaciones, donde los ingresos tienden levemente a la baja, el tráfico crece exponencialmente y las inversiones levemente también a la baja. Entonces, para esto surgen nuevos modelos de negocios y proveedores alternativos de telecomunicaciones. En este sentido, algo se mencionó, en América Latina aparecen varias empresas de infraestructura, de fibra, donde los operadores venden parte de esa infraestructura a otro operador que se asocian y con esto desarrollan nuevas redes, como sucede en Colombia, en Chile, en forma más especializada en América Latina. Y, por ejemplo, en Chile hoy todos los operadores están sumados a una red de fibra neutral que es privada independiente. A la vez también aparecen, acuerdos de compartición de infraestructura, que es algo que se viene haciendo históricamente en el sector, pero cada vez van aumentando, y también el tipo de complejidad de estos acuerdos, donde vemos muchos más acuerdos de infraestructura activa. Y por otro lado también lo que estamos viendo es que aparecen también nuevas consolidaciones en el sector de telecomunicaciones para tener mayores sinergias y menores costos. Entonces, con estos cambios, por otro lado, aparecen nuevos actores con una gran innovación tecnológica, como se ha dado en los últimos años en el sector satelital, particularmente en los segmentos de órbita alta. Vemos como hay varias empresas que se están fusionando, creando una nueva constelación de satélites que tiene un ecosistema de órbita media, baja y alta. Y esto nos lleva básicamente a lo que vemos ahora en este contexto del sector satelital, con un gran cambio de paradigma, donde vemos la cantidad de satélites que existen en el mundo y donde prácticamente el 45% de los satélites, si los medimos en forma unitaria, son de la empresa SpaceX, es decir, estamos hablando de 6.000 satélites que hoy dan el servicio de Starlink, que ha realmente revolucionado el servicio de conectividad a Internet, y donde viene ahora también lo que tiene que ver con los servicios D2E, que son directamente al dispositivo. Hay muchos temas discutiendo respecto a la estandarización, respecto al espectro que se utiliza para estos servicios, pero vemos donde también aparecen nuevos actores, nuevos paradigmas y nuevas formas de también llegar a los usuarios con nuevas redes y con nueva innovación. Y esto desde el punto de vista del negocio. ¿Qué pasa con el financiamiento de estas redes? Y algo ya se mencionó sobre este debate del fair share. El fair share surge, esta palabra, en el 2022 con ETNO, que es la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones de Europa, planteando que estas grandes empresas de Internet tenían que contribuir a las inversiones de las redes. Sin embargo, esto llevó a varias discusiones, estudios, y básicamente se dijo, por el momento, que no hay razones para avanzar en este sentido, que tendría un efecto contrario para los consumidores, y que por otro lado se espera que esto sea eventualmente decidido a partir del año 2025, cuando esté el nuevo comisionado asignado. Varios países también hicieron análisis en forma individual, como el caso de Alemania, el caso de Bélgica, pero también llegaron a la misma conclusión.
Este debate también llegó a América Latina, donde los operadores hicieron un llamado al Fair Share, muchos han firmado, fue presentado en el Mobile World Congress y es un tema que está planteado en la región con una forma de una compensación más pareja. Por otro lado, otra forma de abordarlo es también la flexibilización que ha hecho recientemente el Ofcom, el regulador británico, estableciendo nuevas guías para los temas de neutralidad de red, donde se ha dado flexibilidad para los planes de zero rating y también para los servicios especiales, ¿no? Con lo cual también estos servicios premium o especiales pueden tener un recupero distinto. También lo que vemos en la Unión Europea, bueno, ya sabemos todo lo que tuvo que ver con la parte de la protección de datos personales, el avance a la regulación de las plataformas digitales y ahora también con el nueva acta de inteligencia artificial que se ha puesto en vigencia este año y está en proceso de implementación. Esto ha llevado que los diferentes actores, los principales actores, hayan presentado sus hojas, digamos, de cumplimiento con muchísima información, qué es lo que están haciendo, pero por el momento es parte, digamos, de un proceso que aún va a ser largo. Lo que creo que es interesante es lo que ha sucedido recientemente en Estados Unidos con este caso tan famoso con Google, que ha perdido y que ha establecido un nuevo paradigma, digamos, porque esto siempre ha sido más discutido en la Unión Europea, pero esta definición sobre Google y las prácticas que estaban haciendo para establecer su situación, que se ha definido monopólica, incluso generando el 36% de los ingresos de Apple por los searches, también con Samsung, también muestra cómo las autoridades de competencia están actuando respecto a estos grandes actores. En este sentido, cuando estamos hablando de innovación, de nueva tecnología, no podemos dejar de mencionar lo que tiene que ver con la revolución de la inteligencia artificial que se ha mencionado en todas las presentaciones. Y lo que vemos con el tema de la inteligencia artificial es que realmente hoy tenemos un esquema con diferentes actores, pero donde en gran parte es el tema de mayor preocupación hoy de las empresas de telecomunicaciones, donde todos están mirando qué hacer con el tema de inteligencia artificial. Y se plantea que tenemos un esquema donde estas empresas tienen que adaptarse a este gran tráfico que trae inteligencia artificial, algo mencionado el comisionador Arturo Robles, que hacia el 2030 4 veces más de tráfico va a haber en las redes, y no solamente que es un crecimiento de tráfico, sino que el tráfico es diferente, se gestiona en forma diferente, hay mucho más tráfico que tiene que acercarse a los usuarios en el edge, y esto también es un desafío muy grande para los operadores de telecomunicaciones que tienen que adecuar sus redes. Y esto nos lleva a analizar un poquito el sector, algo se ha hablado, el liderazgo de la empresa NVIDIA, que tiene más del 90% de los chips que generan este procesamiento, en el resto hay mayor nivel de competencia, y esto ha generado que muchas autoridades también han empezado a analizar la inteligencia artificial desde diferentes puntos de vista. Y en este sentido, me gustaría destacar que lo que ha mencionado recién Marilena Estavillo, que tiene que ver con el poder de cómputo y la concentración del poder de cómputo. ¿Dónde está este poder de cómputo? Y hoy está concentrado básicamente en 2 países, en China y en Estados Unidos. Y esto es algo que tenemos que tener mucha atención, porque básicamente, como se ha establecido, es que este poder de cómputo, al estar en otra jurisdicción, el poder que van a tener los reguladores va a estar muy limitado porque básicamente no tienen jurisdicción sobre ese poder de cómputo. Entonces aquí hay un gran dilema hacia futuro. Así que bueno, con esto termino, tenemos puntos finales, pero ya estoy en tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Efectivamente, los elementos que están impactando ahora la competencia en los mercados de telecomunicaciones digitales son pues tan amplios como la propia economía digital, y por ello es que tenemos que estar atentos a todo lo que estos entorno multifactorial. Ahora me gustaría regresar con nuestros participantes a distancia. Quisiera también que nos den la visión internacional con un experto en competencia de la división de la OCDE que nos acompaña a la distancia, y para ello daré la voz a Richard May. Richard May, welcome. You have the floor.
morning. Thank you very much for the... Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Voy a hablar un poco acerca de la IA generativa que ha salido repetidamente en los últimos comentarios de los panelistas, hablando específicamente de la competencia y el comité de competencia. Si quisieran ver más al respecto, hay un trabajo de investigación publicado en línea. Y cuando se habla de IA generativa, se habla del papel de la autoridad de competencia para garantizar que existe la competencia en el mercado. Y la infraestructura compartida tiene muchas bondades, pero probablemente no sea la opción más viable. Empezando con la importancia del acceso a esta infraestructura, que puede ser algo obvio en la IA generativa, hay diferentes valores de la cadena de valor que tienen que considerarse, pero quisiéramos hablar en este momento del cómputo en la nube. No vamos a hablar de los TPUs, del cómputo de banda ancha. Y se preguntarán por qué es importante, porque el profesor Thibault nos menciona que no sabemos qué nos depara el futuro, y eso parece ser porque no sabemos cuán importante será el cómputo en la nube. Algunos de los estimados mencionan que el 80% de los gastos se va a invertir a la IA generativa y el cómputo de la nube. Estamos hablando de una inversión de 6.5 mil millones de dólares estadounidenses y tenemos un aumento exponencial. Y esto también es importante para el despliegue de modelos. Este es un estimado de un estudio de 2024 donde se duplicó el despliegue de IAs generativas. Entonces, es importante que hablemos del cómputo y de las IAs. Es vital su despliegue y tenemos que pensar en la competencia. Cuando hablamos de la infraestructura, tenemos que hablar también de infraestructuras importantes que tienen que ver con la IA. No tenemos que considerar la parte de energía y de los sistemas, y como los centros de datos serán a nivel de demanda, que tendrán una demanda tan alta de 50%, más de lo que tienen en algunos países actualmente. Y desde una perspectiva de competencia, está claro que tenemos que mantener la competencia, pero también se necesita mucha inversión, y esa inversión será clave para garantizar ese avance continuo. Pero estas tecnologías se pueden difundir ampliamente y pueden beneficiar a tantas personas como nos imaginemos. También tenemos que tener claro de que hay una amplia gama de oportunidades que podemos aprovechar en la IA generativa, como lo mencionó el profesor Tibo, como el acceso a los consumidores y el apalancamiento. Vamos a hablar específicamente de este nivel de infraestructura en el cómputo. Creo que el papel de la autoridad de competencia es vital para mantener la competencia. Y me gustaría mencionar brevemente que una serie de estudios, si ustedes tienen facultades de investigación de mercado, no sé si existan en México porque han ido cobrando importancia en el mundo. Hay muchas agencias que han hecho estudios acerca de la IA generativa con enfoque específico en el cómputo en nube. Hay ejemplos en Francia, Estados Unidos. Amplia gama de problemas de competencia que podemos tener en ese sector, y eso muestra el problema que implica limitar el acceso en el sector de la IA. Segundo, es que tenemos que hablar de la aplicación de la competencia, que ese es un papel que tiene la autoridad de competencia. Tenemos que hablar de control, porque cuando mencionamos el acceso a la infraestructura y su desarrollo, tenemos que hablar de adquisición de infraestructuras que podrían estar sujetas a incautación. Sin embargo, hablando de adquisiciones, también hablamos de muchas sociedades y alianzas
El doctor Thibaut habló muchísimas veces de la importancia que iban cobrando las alianzas, pero muchas veces las autoridades pasan mucho tiempo analizando el potencial que ofrecen las alianzas y no tanto en la competencia. Pero tenemos que ver si puede haber incautación a nivel de infraestructura, si hablamos de exclusividad. Finalmente, hablando de incidencia política y que podría tener la autoridad, podríamos hacerlo desde una perspectiva más positiva y no verlo como incidencia de la parte negativa, donde tenemos para dentro de la legislación, sino que podemos usar otro brazo de la incidencia, que es la parte positiva, para promover una política positiva para la industria que fomente la infraestructura y sus inversiones, atienda las cuestiones de resiliencia y acceso a nivel de sectores nacionales. Vamos a hablar también de la parte de infraestructura compartida, porque me parece muy claro que hay muchos países que tienen la infraestructura para tener bastantes beneficios. Y eso es muy evidente cuando vemos las cuestiones de telecomunicaciones, precios, mayor conectividad, así como otros costos reducidos de inversión en 5G, como lo han demostrado los estudios lanzados. Pero hablando del contexto de la IA generativa, hay unas cuestiones que podrían funcionar porque, por ejemplo, podemos imaginar la compartición de infraestructuras tradicionales como carreteras, caminos y redes de electricidad. Y vías férreas también. Ahora hablemos también de tres aspectos que debemos subrayar. La primera es colusión. Siempre existe el riesgo de que la información llegue de tal manera que represente una violación a la ley de competencia o que permita una coordinación coludida. Puede promover la innovación, pero la infraestructura compartida también limita la competencia. No se usa esta infraestructura al mismo tiempo. Muchas veces no resulta atractivo poder desarrollar un nuevo chip si tengo que compartir los beneficios con la competencia. Eso podría limitar el acceso de nuevos o futuros competidores en ese mercado. Para minimizar esos riesgos, creo que vale la pena decir que la parte benéfica es el costo, pero el costo de la infraestructura es prohibitivo y la compartición limitaría el costo. Cuando se estabilice la tecnología, o sea, que haya menos riesgos a nivel de innovación y cuando se lance la más reciente innovación, también incide en el momento en el que se comparten esos datos. Y finalmente me gustaría subrayar los puntos que mencionó el panel anteriormente. Si va a haber un papel a desempeñar por el público para garantizar la neutralidad de competencia, para su preservación o promoción, tenemos que concentrarnos en el acceso igualitario de nuevos actores, así como igualitarios con buenas capacidades de competencia en el futuro. Muchísimas gracias. Y para resumir, los tres puntos principales es que la competencia es lo importante, la IA generativa. Las autoridades tendrán la responsabilidad de garantizar esa competencia y a mí me parece claro que la infraestructura compartida va a tener un papel importante en el futuro cercano. Muchísimas gracias. Gracias, Richard. Observaciones, en este caso, desde la División de Competencia de la OCDE, donde es un participante activo
de los temas de competencia y también de infraestructura y de la propia inteligencia artificial, con sus grupos de AI Governance, con el grupo de infraestructuras CIP y también en la división y en el comité de competencia, en todos ellos que participan las autoridades de competencia mexicanas, el IFT y la COFESE. Dicho esto, ahora regresamos a la sala y escuchemos ahora la visión desde la parte privada, específicamente desde uno de los principales proveedores y operadores de redes de telecomunicaciones, en este caso de banda ancha, el director general jurídico regulatorio de ICI y también excomisionado de COFESE, Gonzalo Martínez Pous. Gonzalo, te doy la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, querido Arturo. Pues antes que nada felicitar al IFT, a los comisionados aquí presentes, al secretario general ejecutivo, a Rebeca, por la realización de este foro y además pues agradecer que normalmente en estas ocasiones nos consideran como decía Arturo, algunos de las gentes que tuvimos antes el honor de ser reguladores y que ahora trabajamos en alguna empresa del sector, ¿no? Y eso hace que sea posible a lo mejor compartir un punto de vista pues de repente un poco menos teórico de lo que solimos oír en estos foros. Y lo primero que les tengo que confesar es que cuando me invitaron y vi el nombre del panel, yo decía, pues ¿de qué voy a hablar, no? Que no llegar a puros puntos comunes, sobre todo cuando el panel está integrado por muy reconocidos expertos y muy queridos como Sonia, María Elena y algunos otros, ¿no?, de los que participan. Y lo que luego va pasando es que uno va repitiendo lo que dijo el anterior y lo trata uno de decir de otra manera, ¿no? Entonces, traté de hacer un ejercicio de un caso, ahora sí que como dicen ahí en las novelas, de la vida real, ¿no? Para tratar de ver, pues, como se llama esta mesa, que es innovación tecnológica, nuevos mercados, necesidad de desarrollo de infraestructura digital y riesgos de la competencia, pues cómo nos vemos en la resolución de un caso, pues que no sea una cuestión de ir a los puntos comunes de la teoría, ¿no? Entonces, creo que por ahí les mandé una presentación, no sé si esté y si no es tan importante, pero digo, normalmente son láminas de apoyo, no es una cuestión, gracias, no es una cuestión que sea tal cual lo que diga, y pero digamos es para apoyarnos, ¿no? Sobre todo en algunas cuestiones que no, pues si las quisieran ahí ver más a detalle, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, pues yo creo que los puntos comunes de siempre que decimos, y yo me acuerdo desde mi época de regulador, pues es que decíamos que por ejemplo en las leyes, en la Constitución, que es un caso muy característico el de México, que todo queremos poner en la Constitución, pues que la tecnología siempre avanza mucho más rápido que la regulación, ¿no? Yo creo que en México hemos caminado al revés ahí, porque todo lo ponemos en la Constitución, y al menos antes era muy difícil cambiar la Constitución, ahora ya vimos que no tanto, pero digamos, ojalá y estos ejercicios los aprovechen para cambiar aquellas cosas que nos tienen atados a cuestiones que a lo mejor no ayudan a conseguir todos estos principios de la innovación tecnológica, mercados digitales, convergencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos que lo primero es eso, ¿no? Luego también siempre decimos, yo me acuerdo como regulador, oye, pues la regulación tiene que ser tecnológicamente neutral. Si hablamos de convergencia, por ejemplo, decimos, oye, pues tiene que haber una regulación común para servicios que son similares, etcétera, ¿no? O sea, creo que en eso todos estamos absolutamente de acuerdo. Les tengo que confesar que hace poco me pasó en el grupo empresarial en el que trabajo, que son expertos en contenidos audiovisuales, que me invitó un grupo de ingenieros a ver 6 pantallas que tenían ahí desplegadas con el mismo programa. O sea, el mismo contenido, digamos, ¿no? Y resulta que en esas 6 pantallas cada contenido era proveído por una red distinta, o sea, que era un medio de transmisión o una red totalmente diferente, ¿no? Digamos que eran una red satelital normal de lo que aquí se llama STAR, que es el servicio de audio y televisión restringida. Había uno que era vía cable, luego habían de cada uno de ellos 2 que eran totalmente en tecnología IP, o sea, todo a través de Internet, y luego había otros 2 más que eran una mezcla, ¿no? Y lo que me preguntaban los ingenieros, porque precisamente es un laboratorio donde se innovan los productos
que posiblemente luego se puedan sacar a mercado, pues me decían, oye, ¿cómo le podemos hacer para mezclar con y tal, ¿no? De cada una de esas plataformas que me mostraba, ¿no? Y digo, ya ven que los abogados siempre tenemos fama de decir cómo no se hagan las cosas, pero digo, no creo que seamos los abogados, ¿no? Sino que los abogados, y más en el rol de autoridades o regulatorias, ya sea en el órgano regulador o en una empresa, porque lo mismo me tocaba decir aquí cuando era Cofetel, pues teníamos que ver, oye, pues la regulación se adapta, puedes hacer esto, no lo puedes hacer de tal manera y buscar cómo hacerlo, ¿no? La verdad es que después de ver eso fue bastante complejo, porque lo que veíamos es que aunque decimos como principio que la regulación tiene que ser tecnológicamente neutral y que no vamos a regular tecnologías, ni redes, ni nada de esto, tal cual, pues cuando lo vemos en la práctica, lo que ha pasado en los últimos años, y lo digo, o sea, no nada más en el IFT, sino desde antes, ¿no? En todos los reguladores históricos que ha habido, pues no necesariamente hemos caminado en ese sentido, y yo creo que es interesante porque tenemos un área de oportunidad enorme ahí, ¿no? Entonces, lo que voy a decir a continuación, más que una crítica, pues es decir, oye, pues si nos interesan los mercados digitales, ¿hacia dónde pensamos que tenemos que caminar para permitir la innovación y para realmente, pues poder estar en un ambiente, como hace rato decía María Elena, ¿no? De competencia plena, ¿no? Diciendo el principio de neutralidad de la competencia o algo así, ¿no? Porque ahora se refieren que ahora lo que nos han anunciado es que ahora además vamos a competir contra operadores estatales, ¿no? Con otro tipo de reglas, etcétera, lo cual además a la ecuación que voy a presentar, pues la hace mucho más compleja cuando metemos ahí a un operador de estas características. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver, así como dicen que el Poder Judicial habla, ahora que está de moda también por sus sentencias, pues el regulador, más allá de lo que se diga en estos foros, habla por sus resoluciones, ¿no? Entonces decir, oye, bueno, ¿qué tenemos en esta materia de lo que ha dicho el IFT prácticamente desde su fundación? Creo que además la mayoría de lo que está ahí incluso no, si mal no recuerdo, no, ni siquiera, a lo mejor nada más el último le tocó a los actuales comisionados, los anteriores deben de haber sido algún otro pleno, porque pues son algunos bastante antiguos, ¿no? Pero la cuestión es que si vamos viendo lo que dice aquí, ahorita lo explico, inclusive el criterio se ha ido haciendo, a mi punto de vista, más pétreo, y hace mucho más difícil que podamos competir y que puedan convivir las plataformas digitales con las tradicionales, ¿no? O sea, decir, oye, al final del día, si la gente quiere ver el partido de Chivas América, pues a mí como usuario, y es lo que les digo a mis alumnos en la Escuela Libre de Derecho cuando les explico qué es la convergencia tecnológica, pues dices, oye, a mí no me importa si me voy a ver el partido a través de una transmisión de un operador de DTH satelital, si va a ser a través de un cable coaxial, si va a ser a través de fibra óptica y por internet, si va a ser a través de un Fire Stick, lo que quiero ver es ese partido. Pero resulta que aquí en México, pues según donde lo veas la regulación, y tiene que ver lo que puede hacer o no el operador, si va a haber anuncios, si se va a meter el Instituto Federal Electoral a poner pautas, si hay retransmisión, o sea, cada cosa tiene reglas, porque se va complicando el ecosistema y además se hace bastante más difícil, pues según la plataforma en la que estemos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, los primeros criterios, digamos que el de Maxcom y el de Alive, ¿no? Cuando aquí hablaba del servicio de televisión y audio restringido, pues decía algo que está de manera genérica en la ley, ¿no? Que básicamente lo más importante que dice es que quien presta estos servicios tiene que contar con una concesión, que tiene que haber un contrato, que además tiene que estar, aquí no lo dice, pero tiene que estar registrado en la Procuraduría Federal del Consumidor, se registran las tarifas, o en algunos casos, cuando hay poder de mercado, se aprueban, etcétera, ¿no? Pero digo, básicamente el tema es la cuestión de la existencia de ese contrato, de las tarifas y de que haya una concesión, ¿no? Ya en el criterio de Live dicen lo mismo, y luego ahí se refieren por primera vez a los servicios OTT, y lo que dicen de los servicios OTT es que no se prestan necesariamente a través de una red pública de telecomunicaciones propia, sino que puede ser accesado por una red administrada por un tercero o un proveedor no relacionado, ¿no? Cuando damos el brinco al tema de un asunto que analizaron muy interesante y muy polémico y muy debatido, que fue el de 1TV, que como ustedes saben es televisión por internet, igual que muchísimas otras que hay, ¿no?
Ahí hay un pronunciamiento interesante, ¿no? Que digamos que es de los que hay que ver qué hacemos con este tipo de cuestiones hacia futuro. Dice, lo leo porque es más fácil ponerlo textual. Dice, la TV por Internet consiste en la transmisión continua y permanente de señales de video y audio asociado a través de redes interconectadas que utilizan protocolos IP Internet. No es un servicio público de telecomunicaciones. TV por Internet, al no ser un servicio público de telecomunicaciones, no le resultan exigibles las disposiciones relativas en materia de retransmisión, obligaciones de información, inscripción de contratos de adhesión, registro de tarifas al público, entre otras, ¿no? Entonces, digamos que aquí se va complicando. Si ustedes ven, dice, oye, bueno, a ver, si a mí me dicen en la empresa, oye, transmite a través de lo que es la plataforma Star o hago todo a través por Internet. ¿Qué obligaciones regulatorias tengo? ¿Qué es distinto? Oye, podemos competir, es el mismo mercado, ¿no? Pues digo, lo que parece obvio desde el punto de vista de un consumidor o del mundo de la ingeniería, pues desde el punto de vista regulatorio, pues son mundos muy distintos, ¿no? Estamos sujetos a reglas absolutamente diferentes y la verdad es que el entorno de competencia se vuelve muy complejo así, ¿no? Y luego viene una resolución que ya no está vigente, pero que fue el último pronunciamiento que hubo en temas de poder sustancial, en esta materia. Digamos que más o menos se conservan los mismos principios que leí en los casos anteriores y que no voy a repetir por obvio de tiempo, pero digamos que hay uno que a mi punto de vista lo hace todavía más cerrado, ¿no? Que dice, y es una cuestión que en todas estas resoluciones no viene una explicación y yo creo que sería muy buena y ver si se puede en algún futuro cercano reconsiderar, que incluso cuando se habla de la red pública de telecomunicaciones, en estos casos para ser un concesionario, ¿no? Se dice que la red pública de telecomunicaciones tiene que ser propia. Y eso es un criterio del regulador. Aquí la cuestión es que la ley no dice eso. Y pues yo con esta formación tan deforme que tengo por ser abogado, ¿no? Pues una de las cosas que me enseñaron a mí desde que era estudiante era que donde la ley no distingue no se tiene por qué distinguir, ¿no? Y se supone que en estas cuestiones progresivas, ¿no? De derechos para beneficiar a los consumidores y el ambiente de competencia, etcétera, pues un poco debería combinar al revés, ¿no? De decir, oye, que tenemos que ser más flexibles, ¿no? Y entonces, lo que pienso es que hay una gran área de oportunidad para el día de mañana, ¿no? Que el regulador, digamos, históricamente a lo mejor se fue dando toda la evolución de estos mercados, lo estamos viviendo en vivo, tenemos el tema de la Constitución, ¿no? Que como ustedes saben, si quieren pasamos a la siguiente lámina, incluso hace esta división que ya hoy en día resulta anacrónica, ¿no? De los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, cuando en la Unión Europea hablan de comunicaciones electrónicas, pues desde el 2001 prácticamente, ¿no? Yo cuando era regulador, por ejemplo, yo me acuerdo que la radiodifusión era una especie del servicio de telecomunicaciones, ¿no? No era como ahora dos sectores separados, pero bueno, que es una cuestión que ojalá y en un futuro pueda corregir el constituyente, ¿no? Entonces, en la práctica, cuando lo vemos, pareciera que en México se distingue, ya sea por la tecnología o la infraestructura que se utiliza. En este caso, en el de los servicios digitales y particularmente de los servicios de OTT, yo creo que el IFT se ha mostrado dudoso de decir, oye, que si puedo regular o no puedo regular. En algunas resoluciones dice que no, pero de manera muy interesante, lo que pone al final, yo creo que es una cuestión donde dijo que no, pero al mismo tiempo abre una puerta, y es que dice que en el caso que tenga que regular cuestiones de competencia económica, sí lo puede hacer. La propia Constitución dice que solo puede, el IFT es el regulador en materia de competencia económica, pues nada más para servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión. Entonces digamos que es una paradoja, pero yo creo que dice, oye, bueno, ya tenemos que dar el siguiente paso de decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto, no? De lo que pude investigar de qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? En estas cuestiones y para dónde han caminado, y desde mi punto de vista sería lo más digno de analizar en el futuro cercano, es el clima regulatorio, o sea, dónde va. Por ejemplo, la GSMA dijo desde el 2015, ¿no? Que las mismas reglas para los mismos servicios, menor regulación para todas las partes en el ecosistema digital, a fin de poder competir de igual a igual sin afectar la innovación. O
O sea, créanme que cuando le tienen que decir a un ingeniero de una empresa que quiere sacar al mercado un producto, oye, no puedes por la regulación, pues pues es a lo mejor un poco frustrante, ¿no? Porque pues uno tiene que dar la mala noticia y es una cuestión que se podría arreglar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Europea ya desde el 2020 concluyó que los medios sociales, que ellos se refieren a esto a las redes sociales, de servicios como YouTube, etcétera, ¿no?, deben incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010-13 de la Unión Europea, porque compiten por la misma audiencia e ingresos de los servicios de comunicación audiovisual. Por ejemplo, en Canadá, en el 2023, que es de las más recientes, se reformó el Broadcasting Act con el fin de incluir a las empresas de servicios online que transmiten o retransmiten programación en Internet con una clase distinta de empresas de servicios de radiodifusión, Broadcasting Undertakings, y en consecuencia sujetarse al mismo marco regulatorio que las empresas de medios tradicionales. Y una de las más recientes es de Brasil en el 2024, que fue el caso de Sky en Brasil, que dice que la penetración de nuevas tecnologías y efectos dinámicos de la convergencia están cambiando la forma que los consumidores acceden y ven contenidos audiovisuales. Hoy en día se puede transmitir a través de múltiples plataformas, transmisiones terrestres analógicas o digitales, satélites, cable, protocolo de Internet y la televisión over the top, OTT, que a mí me parece, la verdad, una de las más interesantes para analizar. Y entonces, pues yo creo que tenemos ahí un reto en el futuro, sobre todo para hacer realidad pues toda esta cuestión que todos estamos de acuerdo en estos principios. Yo creo que tanto empresas como regulador, pues todos estamos de acuerdo en que se puedan alcanzar estos objetivos, que pueda haber una competencia en realidad en esto y que pueda darse una innovación plena, porque pues la realidad es que hoy es bien difícil pues decir que estamos compitiendo contra las plataformas gigantescas, ¿no?, de los OTTs, y donde la carga regulatoria en el tipo digamos de operador tradicional, que podríamos tener las dos cachuchas, ¿no?, están de un lado y del otro no. O sea, si yo transmito todo por IP, pues no tengo ninguna carga regulatoria. Si lo hago por un medio de transmisión, digamos, tradicional, pues tengo toda, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo creo que hay que tratar de decir, oye, podemos ofrecer productos mixtos, etcétera, ¿no? Pero tenemos que nivelar esa carga regulatoria. Yo creo que será lo ideal en el futuro. Ya con eso me despido, no sin agradecer otra vez la invitación, y yo estoy seguro, ¿no?, que vamos a poder continuar, y es un deseo, ahorita lo que decían, y me tengo que sumar, ¿no?, de seguir contando con un regulador autónomo especializado, ¿no?, con este tipo de retos que vemos en adelante. Pues la única manera de lograrlo es de esta manera, ¿no? Entonces, pues deseándole lo mejor al IFT y felicitarlos por la realización de este foro, que siempre resulta muy interesante, y muchas gracias de nuevo, Arturo. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante esta visión, sobre todo multifactorial, y la cual, pues, efectivamente, reconociendo estos nuevos retos que seguramente sí era complicado regular cuando era solo telecomunicaciones y radiodifusión, ahora que incluye competencia económica, se complica algo más, y también mantener este balance de visiones, cuando en algunos casos se exige que se dé cumplimiento cabal a lo que dice la ley, y en otros se pide que se interprete y se sea más flexible en aras de la innovación. Eso también, mantener ese balance siempre es complicado, y es algo que sin duda ahora pleno lo tomará en cuenta para sus decisiones. Dicho esto, pasemos ahora con la visión internacional también de Ingrid Soraya Ortiz Vaquero, a quien pues le pido una disculpa pues ya vamos tarde de tiempo, pero aún así estamos muy pendientes de su participación. Ella es superintendente delegada para la protección de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y con ello le doy paso a Ingrid. Por favor, tienes la palabra. ¿Me están escuchando? Can you hear me? Sí, escuchamos bien, Ingrid. Perfecto. Bienvenida. Muchas gracias. Muy amables.
Entonces voy a compartir una pequeña presentación con ustedes, muy breve, en línea un poco de ser respetuosa con el tiempo que tenemos, de manera que voy a ser muy concreta en compartir algunas ideas generales recogiendo algunas de las participaciones. En primer lugar, pues agradecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones esta oportunidad, donde, digamos, mi intervención tiene la idea de transmitir no solamente a quienes nos escuchan, sino por supuesto a mis compañeros de panel, cómo se están viendo los mercados digitales desde Colombia, y pues debo precisar unas ideas o hacer, unas salvedades iniciales. No tenemos en este momento, digamos, casos que nos lleven a temas de inteligencia artificial, sino particularmente temas de plataformas, con lo cual mi intervención se va a concentrar allí para hacer unos llamados que seguramente van a ser reiterativos, como ya lo hicieron los otros panelistas, en temas de la consonancia que debe existir entre la regulación y la competencia. Precisamente por ser respetuosa con ese tiempo, voy simplemente a dar unas ideas generales de cómo desde la Autoridad de Competencia de Colombia estamos viendo este tema de los mercados digitales. Para nosotros el paso 1 ha sido el tema de los datos y de la importancia que tienen estos datos como un insumo o como un activo económico importante. Y cómo esos datos se están convirtiendo en una moneda de cambio que permite el acceso del consumidor o del usuario a lo que nosotros conocemos como plataformas. Y en qué medida esos datos, como mercancía y como un insumo productivo, pueden convertirse en un elemento, por supuesto, que concede dominancia a aquella gente que tiene ese control de los datos, y, por supuesto, en qué medida los datos pueden también convertirse en un tema de restricciones al acceso a los mercados. En este sentido, desde la Autoridad de Competencia hemos considerado que es importante analizar el tema de los datos en 3 niveles: los datos como insumo, los datos como fundamento del funcionamiento de los algoritmos, pero también los datos como base fundamental para lo que muchos de los conferencistas que han acompañado esta mañana se refieren como Big Data, o procesamiento de datos o toma de decisiones en el mercado con fundamento en datos. Lo que hemos identificado desde la Autoridad de Competencia, con una visión, por supuesto, distinta a la que nos han transmitido otros de los panelistas, dado que nuestra intervención es más desde el punto de vista de inspección, vigilancia y control, y por supuesto de adelantar las investigaciones que sean correspondientes frente a los agentes que estén infringiendo las normas de competencia, es mirar qué impacto pueden tener los datos, el Big Data y, por supuesto, el manejo conjunto de datos dentro de un mercado, y si esto puede conducir a restricciones de competencia. Entonces, hemos identificado, por ejemplo, que la acumulación, la organización y el manejo de datos efectivamente puede llegar a generar situaciones de dominio. El manejo de los datos permite extender el dominio que tiene una empresa en un mercado a otros, permite adicionalmente que se conozca y se perfile al consumidor de manera que la empresa que tiene los datos pueda extender esa dominancia de forma fácil, permite adicionalmente los acuerdos de reparto de mercados y facilita los actos de negativa influenciación por parte del titular de esos datos. Pero adicionalmente, como lo señalaba hace un momento, puede convertirse en una barrera de acceso a los mercados, y en esta medida, pues es uno de los indicios que permiten que la Autoridad de Competencia pueda intervenir. A nuestro juicio, esos datos tienen, digamos, cinco puntos que deben ser tratados, que no voy a ahondar en ellos, simplemente los voy a mencionar, y es el impacto de los datos en 5 escenarios distintos. En los mercados de 2 o más lados, conocidos por todos, en el tema del Big Data, en el tema de las plataformas, en el tema de lo que aquí hemos denominado ecosistemas digitales, y el tema también de la innovación, es decir, ¿cuál es el bien jurídico que deben estar protegido por las normas de competencia? Si la innovación es un bien jurídico adicional al bienestar del consumidor o no lo es. Y simplemente voy a concretar, digamos, cuál es el efecto que está teniendo este tema de los mercados digitales dentro de la actividad de competencia que está desplegando la Superintendencia de Industria y Comercio. Tratándose de los mercados de 2 lados, la mayor dificultad que están teniendo las autoridades es definir cuál es el mercado relevante. Si se trata de un mercado que está compuesto por la cara A y B de ese mercado, o simplemente si se trata
de un mercado que debe mirarse y definirse en conjunto. Y este es seguramente uno de los puntos que más adelante se van a tratar en otros paneles. ¿Con base en qué criterios diferentes al precio puedo definir yo los mercados relevantes? Como quiera que el acceso del consumidor o del usuario a un determinado mercado relevante no está determinado por el precio, sino por el suministro de datos. Y si el dato es una moneda para poder acceder a esa plataforma, ¿quién debería definir cuál es el precio justo o el precio que debería asignarse a ese dato como moneda de cambio para garantizar el acceso a ese mercado? Y por supuesto, se está mirando de forma crítica si lo relevante debe ser el mercado de salida, es decir, el mercado a través del cual se mercantilizan los datos, o si debe mirarse, como lo dije hace un segundo, de forma integral, es decir, el mercado tanto de entrada como de salida de esos datos. Desde el tema de Big Data, las mayores preocupaciones han sido las de definir si el tema del control de los datos o el Big Data puede definir la dominancia de un agente en el mercado, cuando en realidad todavía existen dudas sobre el alcance de lo que debe entenderse por Big Data en los mercados. Segundo, si ese Big Data puede convertirse en una barrera de entrada. Y por supuesto, si el manejo de los datos debe ser un criterio relevante para el tema del control previo de integraciones empresariales, lo cual supone ver y mirar el mercado de una forma distinta a como las hemos venido mirando. Tratándose del tema de algoritmos, el reto más importante es si estos algoritmos pueden esconder un acuerdo restrictivo de la competencia, un cártel o una práctica concertada o en algunos casos algunas conductas conscientemente paralelas. En el caso de las plataformas, es mirar que estas plataformas son una nueva vía de negocios y también una facilidad de empleo. Y aquí quiero decir que para la autoridad de competencia también es un reto comenzar a aproximarse a la noción de plataforma porque significa en muchos casos el acceso de muchas familias a una forma de trabajo, con lo cual obviamente la autoridad de competencia se aproxima de forma crítica y desde su visión de inspección, vigilancia y control, pero no puede perder de vista que la plataforma es también una forma de vida para muchas familias en nuestra economía. Se está discutiendo en este momento adicionalmente si las plataformas son o no una facilidad esencial para llegar a ciertos consumidores y mercados, si las plataformas, tal como están operando en nuestro país, pueden convertirse en una barrera de acceso para los competidores, y si es el regulador en este caso quien debe intervenir para abrir ese mercado, y si dentro de esas plataformas el tema de la autopreferencia puede estar lesionando adicionalmente el derecho del consumidor y del usuario a tener una información cierta y verídica sobre la forma en que está operando la plataforma. Y por supuesto, algo que ya está siendo objeto de análisis y investigación en muchos casos son las denominadas cláusulas de paridad de precios. Tratándose de ecosistemas digitales, la mayor preocupación de la autoridad de competencia es si existe una vinculación implícita o explícita del consumidor a ese ecosistema que puede terminar, por supuesto, siendo un abuso de exclusión. No puedo dejar de señalar que adicionalmente a estos retos desde el punto de vista de los mercados de dos lados, de plataformas, de Big Data, de innovación, por supuesto, las autoridades de competencia tenemos retos que no son menores en temas de orden procesal. ¿Por qué destaco esos temas procesales? Porque al final, cuando la autoridad de competencia se aproxima a investigar a estos gigantes tecnológicos, pues tiene retos que aparentemente son menores, pero que al final pueden ser muy relevantes y es, por ejemplo, algo tan sencillo como cómo notificar a la empresa, cómo vincularlo a la práctica de pruebas, cómo si hay una sanción, puedo lograr que efectivamente esa sanción sea efectiva no solamente en Colombia, sino en el sitio donde esa empresa está funcionando. Y además de esta visión, digamos, de la autoridad y de esos temas que supone para nosotros fundamentalmente los datos, el Big Data y el tema de la economía basada en datos, que es donde en este momento está centrada la atención de la autoridad de competencia, porque aún no hemos dado el paso al tema de inteligencia artificial, ha supuesto un reto importante para la autoridad que quiero dejar sentado y que seguramente se tratará en los paneles posteriores, y es que la autoridad también pueda hacer uso de la inteligencia artificial y del análisis de datos para investigar y sancionar. Es decir, si bien supone un reto,
y, digamos, nos está suponiendo un esfuerzo más a todos los equipos que debemos investigar conductas que pueden llegar a afectar el bienestar del consumidor y el funcionamiento competitivo de los mercados. También es un aliado en la medida en que le facilita a la autoridad de competencia también hacer analítica de datos. Desde la superintendencia se ha hecho una inversión muy importante de recursos en programas de analítica de datos para descubrir, por ejemplo, cárteles en contratación estatal, para descubrir, por ejemplo, cuando hay acuerdos por grandes superficies, para tener la información de primera mano de noticias donde se puedan arrojar información que le dé indicios a la autoridad de competencia para investigar, e incluso estamos invirtiendo en analítica de datos para identificar cuándo las entidades de regulación del Estado no hacen el trámite de abogacía de la competencia teniendo este deber. Esto para dejar sentado, digamos, sobre la mesa, y seguramente, como lo he señalado, se tratará más adelante, que si bien existen grandes retos para la autoridad de competencia desde el punto de vista de investigación, prueba y sanción de conductas anticompetitivas, como rápidamente lo señalé, lo cierto es que también la tecnología desde la autoridad de competencia se está viendo como un aliado estratégico para poder identificar conductas que efectivamente están dañando al consumidor. Dejo hasta aquí para ser muy respetuosa con el tiempo de todos. Muchísimas gracias, comisionado Arturo Robles, y a todos mis compañeros de panel. Muchas gracias, Ingrid, por tocar todos estos temas y además por evidenciar y demostrar que los retos de competencia son comunes en toda la región y inclusive en todo el mundo, y que tenemos que tomar estas referencias que ya mencionabas para analizarlos y para juntos con una estrategia común a ir atendiendo estos nuevos retos. Desafortunadamente y por la extensión y amplitud de los temas, nos hemos quedado sin tiempo para preguntas y respuestas. Los invito al público a que si tienen respuestas, si tienen preguntas específicas, nos las hagan llegar a los organizadores. Y nosotros se la haremos llegar a su vez a los propios participantes para que les den respuesta puntual a cada uno. Aprovecho también para agradecer a la doctora Estavillo, quien tuvo que salir, y simplemente dejar como reflexiones finales pues que estos elementos como el fair share, la compartición de infraestructura, también cómo entender ahora a las plataformas digitales, a las de video y también cómo tener un enfoque innovador y hacerse también coherente entre las solicitudes de revisar el marco legal vigente con lo que está cambiando también el propio sector y la diversidad, como ya también se mencionaba, no solo de aplicaciones, sino inclusive hasta temas geopolíticos de donde se concentran las capacidades de procesamiento y utilizar estas tecnologías pues también para revisar la competencia y no quedarnos rezagados ante esta aceleración que se está dando por la propia inteligencia artificial. Son algunos de los factores que podemos tomar como autoridades de competencia para lograr superar estos retos. Sin más, quisiera agradecer a Richard May, que nos acompañó desde la OCDE, a Ingrid Soraya Ortiz Vaquero, superintendente delegada, a Sonia Agnese, que como mencionó, siempre participa, pero no te preocupes, no hay poder sustancial de mercado en este tipo de paneles, ni lo vamos a seguir, y también a Gonzalo Martínez Pous. Muchas gracias por la participación.